Un gusto saludarles nuevamente a todos ustedes en este día jueves 20 de febrero, aquí en este programa, el cual se llama El estudio de la lección de la escuela sabática. No sé dónde usted nos está mirando en esta hora, si viendo el canal de televisión ahí en su casita, ahí en el 17.4 en la ciudad de Austin, la capital del estado de Texas, o en el 51.3 en San Antonio, Texas. O estará en Houston en el 51.2 o tal vez en Dallas en el 55.7. He mencionado 4 ciudades, pero alrededor de esas ciudades hay otras donde la señal llega. Y si usted está mirándonos en su casita, es un gusto saludarle y le doy la bienvenida a este programa que todos los días traemos para ustedes. A los que nos escuchan en Radio Advenimiento en la frecuencia 990M, un saludo muy especial de parte de la Iglesia Advenimiento del Séptimo Día de los Tres Ángeles, la iglesia que el Señor ha levantado en este estado de Texas para proclamar la verdad presente. Y a mis hermanos en el canal de YouTube, donde quiera estén, un saludo igualmente para todos ustedes. Gracias a los que apoyan nuestro ministerio con sus diezmos y ofrendas. Algunos vienen a la iglesia a entregarlo, otros lo depositan en el banco, otros lo envían por Western Union de algún país del mundo, otros lo colocan ahí por PayPal. Hay diferentes formas de cómo hoy en día puede apoyarse la obra de Dios en otros países, así que muchas gracias, muchas gracias. Son poquitos los que nos ayudan y es poquito lo que recibimos, pero Dios hace un milagro con ese poquito y esa es la maravilla que yo les puedo contar. Un día de estos, un hermanito vino por acá a visitarnos a la oficina, voy a reservarme el nombre. Yo había hecho una oración al Señor, le había dicho al Señor de que si Él pues podía animar a algunas personas a que nos apoyaran, porque pues no somos un ministerio que tiene grandes entradas de dinero, siempre es poco, y últimamente pues ha habido una baja bastante en los recursos. Y yo le decía al Señor, Señor, tú sabes, este ministerio ha estado sobregirado por 3 años, siempre está fuera de presupuesto. Y yo no sé, le digo al Señor qué es lo que ha sucedido, pero ha habido una baja. Y entonces, Padre, le decía, pues tú conoces esta obra que estamos haciendo y la hacemos porque tú nos pusiste a hacerla y los recursos tú los has dado siempre, así que pues toque el corazón de algunos que se quieran unir. Y entonces me dio el Señor una respuesta muy linda. Apareció un hermanito por acá y me traía ahí una entrega para el Señor. Traía un cheque y yo dije, gloria a Dios, aquí está la respuesta de nuestro Señor. Otro hermano me llamó de otro lugar, de otro estado, aquí en los Estados Unidos, y me dijo, siento el deseo de apoyar la obra de ustedes. Y luego vino otro y empezó el Señor a contestar de diferentes personas. Y yo dije, ¿cómo es el Señor, la verdad? Por eso es que siempre he dicho, este ministerio es de Él. Y nosotros, pues si ustedes ven, aquí no vendemos nada. Predicamos las 24 horas del día, los 7 días de la semana, por radio y televisión, en esas frecuencias rentadas que tenemos. Y no vendemos ni un producto allí al aire. La verdad, sale la palabra limpia. Ese es un ministerio que no se hizo para hacer negocio, este es un ministerio que se hizo solamente para proclamar la verdad y así se ha sostenido. 7 años en radio, 5 años en televisión en Dallas, 3 años en televisión en Houston, y ya llevamos 2 meses en televisión en Austin y San Antonio. Dios es el que está al control y a Él le dejamos que siga llevando esta obra. Me es un gusto contar ese testimonio para que pues nosotros veamos cómo es Dios y cómo Él dirige su ministerio de la proclamación de la palabra. Bueno, este sábado, como les dije ayer, estaré predicando aquí en la iglesia central de Irving, Texas. Y hago una invitación a mis hermanos y hermanas que nos ven por la televisión,
y nos oyen por la radio, que vengan, adoremos juntos al Señor. Ahí me da mucho gusto cuando estoy en la entrada allí principal y estoy despidiendo a los hermanos y ver algunos rostros que pues me dicen, pastor, aquí estamos. Y han llegado por primera vez. Qué gusto me da. El Espíritu Santo hace que tengamos esa afinidad en cuanto al mensaje. De paso, este sábado, esa es otra de las cosas que me gustan. Yo no ando allí pues haciendo llamados al bautismo, ni ando preguntando a la gente si se quiere bautizar. Yo solo me pongo a predicar. Nuestro ministerio se dedica a presentar la palabra y la gente sola, hermanos. El Espíritu Santo obra en los corazones mientras la palabra se está predicando. Una hermanita me dijo hace unos días, pastor, quiero que me bautice. Ya días estoy viniendo aquí, me dice, y quisiera bautizarme. Ok, hermanita, está bien. Y la voy a bautizar este sábado. Así que este sábado voy a entregar en las manos del Señor a un alma. A un alma que ya después de estar llegando allá a la iglesia, ha sentido en su corazón ese llamado. De paso, quiero aprovechar, si usted está viniendo a la iglesia Advenimiento a congregarse, y ya tiene rato de estar asistiendo, pero no ha hecho la decisión de bautizarse, y quiere bautizarse este sábado, y está todo en regla usted en cuanto a su estatus civil, es decir, casado o solo, ¿verdad? Pero no acompañado. Y los sábados, por la gracia de Dios, usted pues ya se los dedica al Señor. Y no se ha bautizado, hermano, hermana, bautícese este sábado. Este sábado por la mañana, después del repaso de la lección de escuela sabática, bautizaré a esta hermanita que les digo que ella me pidió el bautismo. Pero si usted, repito, está llegando a la iglesia de hace rato y no ha decidido, no espere más y bautícese este sábado. Hago la invitación ahorita porque pues, vamos a aprovechar, ¿verdad? Pero esto es lo que me gusta, que las personas pues piden el bautismo. Oyen que va a haber bautismo y se animan, y otros que sin oír, ellos dicen, ¿cuándo va a ser bautismo? Porque me quiero bautizar. Entonces este sábado pues voy a bautizar a esta hermanita que pues el Señor le ha puesto esa convicción en su corazón. Ojalá que usted, amigo televidente, radio oyente, venga a adorar a Dios con nosotros, a nuestra iglesia Advenimiento. Bueno, nuestra iglesia está ubicada en el 210 East 6th Street, Irving, Texas 75060, la iglesia central a la cual estoy invitando este sábado, aunque en las otras iglesias del área, pues igualmente mañana les daré las direcciones para que puedan visitarnos. Voy a orar para el estudio de la lección de ahora. Bendito Padre Celestial, muchas gracias. En tu misericordia y en tu amor, aquí estamos nuevamente buscando tu presencia. Pedimos la sabiduría de lo alto. Pedimos la conducción del Espíritu Santo. Rogamos, Señor, que no interpretemos mal la Escritura por hacerlo solos. No, queremos interpretarla bien porque tú nos has prometido que estarás con nosotros. Y estamos seguros que en este momento estás con nosotros para enseñarnos, para instruirnos, para explicarnos tú mismo cómo debemos entender la palabra. Por favor, háblanos en este día y dinos qué es lo que necesitamos saber o entender. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a meditar este día en dos preguntitas que trae la lección sobre lo que es el servicio que debemos prestar a Dios, y siempre en conexión con esta gracia que ha sido posible por el hecho de que Jesús se ofreció para salvarnos. Una vez nosotros entramos a formar parte de los redimidos por la gracia del Señor, se espera de nosotros, los redimidos, que nos volvamos completamente en unos servidores de Cristo, que nos constituyamos en siervos de Él. Y dice la pregunta número 1 de la lección de este día: ¿cómo señaló Pablo que la vida entregada bajo la gracia significa libertad y servicio en cumplimiento de la ley de Cristo?
Bueno, nosotros vemos que la ley de Dios, cumplirla es servir. Y como Pablo lo ha señalado, vamos a leer Gálatas 5, versículos 13 y 14. Dice el apóstol Pablo lo siguiente: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bueno, aquí nosotros vemos que el ser salvados por gracia no nos debe llevar a nosotros, hermanos, a caer en ese error que muchos cristianos han caído. Y es que muchos cristianos que dicen que están bajo la gracia andan en un libertinaje, hermanos, terrible. Andan, hermanos, haciendo desórdenes en su vida. Y como están bajo la gracia, pues ellos dicen, ya estoy salvo, y lo que haga con mi vida ya no importa. Y algunos los vemos, hermanos, que viven unas vidas, pues, pecaminosas. Algunos todavía siguen con su vida antigua de infidelidad matrimonial, de vicios. Y el día de culto están allí gozándose en el Señor, disfrutando de la gracia. Pablo dice, hermanos, dice, quiero que sepan, dice Pablo, que ustedes han sido libres. Sí, libres, porque han sido libertados por Cristo. Pero dice, no usen, dice él, la libertad como ocasión para la carne. Es decir, no conviertan la gracia en un libertinaje y anden allí haciendo desórdenes en su vida. No, dice Pablo. Sean consecuentes. El Señor nos ha salvado, hermanos, pero del pecado, no en el pecado, que es muy distinto. Si el Señor nos ha salvado del pecado es para que no sigamos transigiendo con Él, no sigamos, pues, practicándolo. Es necesario que acudamos al Señor diariamente para que nos mantengamos liberados del pecado. Y miren ustedes, cómo la ley en esto también está involucrada. Pues dice, porque toda la ley, dice en esta sola palabra, se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Aquí están los mandamientos. Y me gusta esta parte, y quizás voy a hacer un poquito aquí de explicación. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces vienen algunos cristianos que les gusta el libertinaje y dicen, mire, solo hay que amar al prójimo y es todo. Porque aquí claramente dice que la ley en esta sola palabra se cumple en amar al prójimo como a uno mismo. Así que yo puedo andar tomando licor, puedo andar fumando, puedo andar haciendo muchos desórdenes en mi vida, y con solo que yo ame a mi prójimo y no le haga ningún daño, con eso es suficiente. Hermanos, pero es que la gente no entiende qué es amar al prójimo. Y no lo entienden porque no han estudiado la Escritura. Miren, hermanos, cuando ustedes ven la santa ley de Dios, y yo estoy diciendo cosas que muchos adventistas ya la saben, pero recuerden que yo estoy predicando todos los días para gente que no sabe estas cosas. Este es un programa que sale para radio y televisión. Hermanos, cuando ustedes miran la santa ley de Dios, ustedes van a ver allí que hay 4 mandamientos que tienen que ver entre ustedes y Dios.
Y van a ver que hay 6 mandamientos que tienen que ver entre ustedes y su prójimo. Y en otra parte, las escrituras dicen que la ley también se resume en amar a Dios y en amar a tu prójimo. Pero siempre hemos dicho, amar de labios, amar así de boca, eso cualquiera lo puede hacer. Pero demostrar el amor, eso es otra cosa. Para que se cumpla esto que dice el apóstol Pablo, de que la ley en una sola palabra se cumple y es en amar al prójimo, tú tienes, mi hermano, yo tengo que guardar los 6 mandamientos de la ley de Dios que tienen una relación horizontal, es decir, con mi prójimo. Si yo amo a mi prójimo, yo voy a respetar a mi papá y a mi mamá, que son los prójimos más cercanos que tengo. Si yo amo a mi prójimo, yo no le voy a quitar la vida. Y por lo tanto voy a respetar el mandamiento que dice no matarás. Si yo amo a mi prójimo, pues yo no tengo que quitarle la mujer a un hermano, a un amigo, a otra persona, porque ese es mi prójimo. Y allí voy a respetar el mandamiento que dice no cometerás adulterio. Y si yo amo a mi prójimo, yo no le voy a robar. No le voy a robar nada. Porque lo amo y allí voy a cumplir el mandamiento que dice no robarás. Y si yo amo a mi prójimo, yo no voy a andar hablando de él nada malo, levantándole falsos. Y allí voy a respetar el otro mandamiento que dice que no hay que levantar falso testimonio contra el prójimo. Y si yo amo a mi prójimo, yo no voy a andarle codiciando sus bienes, todo lo que a él le pertenezca. Yo estaré conforme con lo que Dios me ha dado y no estaré codiciándole nada a él, a mi prójimo. Entonces ustedes ven, amar al prójimo implica obedecer esos 6 mandamientos que tienen que ver en mi relación con mi prójimo. Y los otros 4, porque Pablo aquí no se refiere a ellos, entonces esos no valen. Volvemos a lo mismo. Un texto tiene que ser interpretado en su contexto y hay que ver lo que Pablo dice en otras partes de la Escritura con respecto a los otros mandamientos. Hermanos, los otros 4 mandamientos de la santa ley de Dios es una relación horizontal. Eso es lo que tiene que ver entre nosotros y Dios. Y ahí nosotros vemos que si amamos a Dios, no vamos a tener dioses ajenos delante de Él. Vamos a respetar el primer mandamiento. Y si amamos a Dios, no tomaremos su nombre en vano. Respetaremos su nombre. Bueno, más bien el segundo mandamiento sería no tendríamos imágenes. No tendríamos imágenes. Si amamos a Dios, no vamos a tener imágenes. Y si amamos a Dios, no vamos a tomar su nombre en vano. En otras palabras, allí llevamos ya primero, segundo y tercer mandamiento. Y si amamos a Dios, vamos a guardar el mandamiento que sigue, el número 4. Es el que dice que hay que guardar el día sábado para santificarlo. Amigo radio oyente, usted que va manejando ahí en su troca, usted que va manejando ahí en su carro, usted que en este momento se conduce al trabajo, si voy oyendo esta lección, mire, si usted ama a Dios, guarde el sábado. Guarde el 4º mandamiento. Respete ese mandamiento. Allí ya le cité 4 mandamientos. Mire, primero, no tengas dioses ajenos delante de mí. Segundo, no tengas imágenes. Tercero, no tomes el nombre de Dios en vano. Y cuarto, guarda el sábado. Guarda el sábado para santificarlo. Entonces, si tú amas a Dios, vas a respetar esos 4 mandamientos, porque esa es la demostración de que tú amas al Señor, esa es la evidencia. Entonces la ley de Dios se resume en 2 mandamientos, en amar a Dios y en amar al prójimo. Pero como el amor se demuestra con hechos, guardaré los primeros 4 que tienen que ver con Dios y guardaré los otros 6 que tienen que ver con mi prójimo. De lo contrario, si yo digo que lo amo y no respeto esos mandamientos, soy un mentiroso. Entonces nosotros miramos acá que el apóstol Pablo nos enseña que la libertad que hemos alcanzado por la gracia, pues no nos debe llevar al libertinaje, sino más bien a respetar los mandamientos de Dios, y eso es sirviendo a Dios y sirviendo a mi prójimo. Y bueno, creo que hay otro texto, siempre aquí en Gálatas 6:2, donde lo reitera en relación con el prójimo. Dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. La ley del Señor nos va a mandar siempre, hermanos, a servir. A servir. Mire, en los primeros 4, la ley de Dios le manda que le sirva a Dios.
y servir en obediencia a esos 4 mandamientos. Y en los otros 6 la ley le manda que sirva a su prójimo, que sirva en obediencia a esos 6 mandamientos. ¿Cómo? Dice, sobrellevando los unos las cargas de los otros y cumpliendo así la ley de Dios. Bueno, hermanos, noten cómo la ley de Dios pues está necesariamente entrelazada en muchas enseñanzas de la Escritura, y con el servicio, pues aquí lo estamos viendo que tiene mucho que ver. Voy a leer para ustedes Palabras de Vida del Gran Maestro, página 322 y 323. Dice, Cristo no disminuye las exigencias de la ley. En un lenguaje inconfundible, presenta la obediencia a ella como la condición de la vida. ¿Escuchó? Dice que la obediencia a la ley de Dios es la condición de la vida. ¿Cuál vida? La vida eterna. Dice, la misma condición que se requería de Adán antes de su caída, esa misma es la que se requiere de nosotros, mis hermanos. Dice, el Señor no espera menos del alma ahora que lo que esperó del hombre en el paraíso. Perfecta obediencia, justicia inmaculada. El requisito que se ha de llenar bajo el pacto de la gracia es tan amplio como el que se exigía en el Edén. Armonía con la ley de Dios, que es santa, justa y buena. ¿Ven ustedes cómo entonces la santa ley de Dios, pues, demanda que nosotros la obedezcamos, porque obedecerla trae para nosotros, hermanos, ese gozo de servir a Dios y a nuestro prójimo. Y todo esto, como ya decíamos ayer, como resultado de haber sido salvos por la gracia. Bueno, voy a la siguiente pregunta. Dice, ¿cómo muestra Pablo que la vida victoriosa a través de la gracia de Dios no es una experiencia pasiva? Bueno, vamos a ver Gálatas, capítulo 5, versículos 16 y 25. Dice Pablo, digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. Aquí nosotros estamos viendo, hermanos, que esto, si lo unimos con la lección de ayer, esto es lo que tiene que venir como resultado de haber sido salvados por la gracia. Andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Andar en el Espíritu. Es decir, hermanos, ser guiados por el Espíritu Santo. Eso es andar en el Espíritu. Miren, esto que estamos haciendo ahorita, estudiando las Escrituras, esto es andar en el Espíritu. Andar cantando himnos al Señor, eso es andar en el Espíritu. Andar, hermanos, compartiendo a Jesús con otros, andar en el Espíritu. Ayudar a alguien que necesita, eso es andar en el Espíritu. Son las obras del Espíritu Santo, hermanos. Y luego me gusta que dice, no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Por qué? Porque los deseos de la carne son los opuestos a los del Espíritu. Son, pues, esos deseos de querer andar siempre en el pecado, de querer siempre andar oyendo, pues, música mundana, andar en bailes, andar siempre con los vicios, andar siempre haciendo lo malo delante del Señor. Dice Pablo, no, eso no lo satisfagan. Dice, anden conforme al Espíritu, anden en el Espíritu. Y luego miren ustedes lo que dice el versículo 25. Dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Una vida, hermanos, llena del Espíritu Santo es lo que nosotros debemos tener como una vida victoriosa a través de la gracia del Señor. Termino con esta cita del Espíritu de Profecía, la que está en el Misterio de Curación, página 78, dice, los hombres necesitan aprender que no pueden poseer en su plenitud las bendiciones de la obediencia, sino cuando reciben la gracia de Cristo. O sea, no puedes andar en el Espíritu, hermano, y no puedes hacer las obras del Espíritu, no puedes andar pues satisfaciendo los deseos del Espíritu, si, hermano, no dejas que la gracia del Señor esté contigo. Porque claramente dice aquí, los hombres necesitan aprender que no pueden poseer en su plenitud las bendiciones de la obediencia,
sino cuando reciben la gracia de Cristo. Esta, dice, o sea, la gracia, es la que capacita al hombre para obedecer las leyes de Dios y para libertarse de la esclavitud de los malos hábitos. Es el único poder que puede hacerle firme en el buen camino y permanecer en él. ¿Qué es el único poder que puede hacernos firme, hermanos, en el buen camino y permanecer en él? La gracia de Cristo. Y es la que da capacidad para obedecer la ley de Dios y libertarse de la esclavitud de los malos hábitos. No podemos andar en el Espíritu, vuelvo a repetir, no podemos nosotros, hermanos, vivir en el Espíritu, no podemos nosotros satisfacer los deseos del Espíritu, a menos que la gracia del Señor esté con nosotros. Y ahora hemos aprendido, hermanos, que por la gracia se puede servir a Dios obedeciendo los mandamientos de su santa ley, y por la gracia también de Él nosotros podemos ser guiados por el Espíritu para que el Espíritu nos capacite a andar en esa obediencia. Así que vamos a orar en estos momentos para que el Señor nos ayude a andar en un espíritu de servicio, obedeciendo sus mandamientos, y a que el Espíritu Santo nos impulse a hacer eso y sea por obra de Él que lo hagamos. Vamos a orar. Amantísimo Señor y Padre, gracias en esta hora te damos porque la lección nos vuelve a enfatizar que servicio puede hacerse a través de la obediencia a tus mandamientos. Servicio para ti y servicio para el prójimo. Ayúdanos, Señor, por favor, a mantenernos sirviéndote a través de la obediencia a tus mandatos divinos. Pero ayúdanos a que esto sea una obra del Espíritu Santo en nosotros. Es decir, que no sea algo que sea forzado o como que, pues por nuestra propia capacidad se haga, sino que sea, Señor, por la obra del Espíritu Santo en nosotros, que a través de la gracia que es en Cristo, nosotros, Señor, logremos esto. Así que nos ponemos en tus manos y te suplicamos que tu gracia nos dé capacidad, que tu gracia a través del Espíritu Santo, Señor, nos dé el privilegio hoy de andar haciendo lo que al Espíritu Santo le agrada y que andemos en Él siendo guiados por Él. No satisfacer más, Padre, los deseos de la carne en nosotros, es lo que rogamos. Victoria sobre el pecado, Padre. Te lo pedimos que nos ayudes en el nombre de Jesús. Amén.